A comienzos del siglo XIX, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, emprendió la conquista de Europa. En 1807 decidió invadir Portugal. Para ello necesitaba atravesar España y el rey español, Carlos IV, se lo permitió. Napoleón aprovechó el paso de las tropas para ocupar varias localidades. Esta invasión provocó en marzo de 1808 una revuelta popular, el Motín de Aranjuez. Carlos IV tuvo que ceder el trono a su hijo Fernando VII, pero Napoleón exigió a Fernando que abandonara el trono y proclamó rey de España a su hermano José I. El pueblo de Madrid no aceptó al nuevo rey francés y el 2 de mayo de 1808 se sublevó. Muchas mujeres españolas, como Clara del Rey o Agustina de Aragón, lucharon contra los ejércitos franceses en la Guerra de la Independencia. También hubo otras como María García la Tinajera, que actuaron como espías al servicio del bando español. Cuando Fernando VII renunció al trono, se formó una junta central que asumió la defensa del país frente a los ejércitos franceses. En 1810, la Junta reunió en Cádiz a representantes del país en unas cortes y les encargó redactar una constitución. El 19 de marzo de 1812, las Cortes aprobaron la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz. La Constitución de 1812 limitó el poder del rey y estableció algunos derechos como la igualdad ante la ley, que suponía el fin de los privilegios de la sociedad estamental, el derecho al sufragio, es decir, a votar para elegir a los representantes de los ciudadanos en el gobierno. En 1814, una vez terminada la guerra, Fernando VII regresó a España, suprimió la Constitución de Cádiz y gobernó como un rey absolutista. Muchas personas liberales, es decir, que apoyaban una monarquía constitucional, fueron perseguidas. Otras encabezaron pronunciamientos o sublevaciones para restablecer la Constitución, como el pronunciamiento en 1820 del coronel Rafael de Riego. Aprovechando la inestabilidad política que había en España entre 1816 y 1824, se independizaron casi todas las colonias españolas, salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que quedaron bajo dominio español hasta 1898. En España existía una ley de sucesión que impedía que las mujeres reinaran. Como Fernando VII no tuvo hijos varones, cambió la ley para que pudieran sucederle su hija Isabel. Sin embargo, esta decisión no fue aceptada por el hermano de Fernando VII, el infante Carlos María Isidro de Borbón. Por eso, la llegada al trono de Isabel II en 1833 fue el inicio de la primera de las guerras carlistas. Isabel II implantó una monarquía constitucional. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la lucha entre liberales progresistas y liberales moderados. Los liberales moderados defendían también una monarquía constitucional, pero en la que el monarca tuviera más poderes. Los liberales progresistas querían una monarquía constitucional, en la que se limitaran los poderes del monarca. Se sucedieron los pronunciamientos militares y los cambios de gobierno hasta que en 1868 hubo una revolución popular, conocida como la Gloriosa, y la reina tuvo que abandonar España. En 1869, tras la marcha de Isabel II, se aprobó una constitución que contenía una amplia declaración de derechos.
En ella se estableció como forma de Estado una monarquía y por ello se inició la búsqueda de un nuevo rey para España. En 1871 se eligió al príncipe Amadeo I de Saboya, pero este era un rey extranjero y tuvo pocos apoyos. Por eso, en 1873 renunció al trono español. Ese mismo año se proclamó la Primera República, es decir, el jefe del Estado ya no era un rey, sino un presidente elegido por los ciudadanos. Esta forma de gobierno tampoco contó en los apoyos suficientes y apenas duró un año. En 1874, un pronunciamiento militar acabó con la República y se instauró de nuevo la monarquía. En 1874 se proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Con él se inició una nueva etapa, conocida con el nombre de Restauración. En 1876 se promulgó una nueva constitución y se acordó el turno de partidos para evitar los desórdenes de épocas anteriores, es decir, la alternancia en el gobierno entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador estaba liderado por Antonio Cánovas del Castillo. Agrupaba a los grandes propietarios de tierras y los altos mandos del ejército. Era heredero de la ideología moderada. El Partido Liberal estaba presidido por Praxedes Mateo Sagasta. Representaba a la burguesía, funcionarios, médicos, abogados, comerciantes. Era heredero de la ideología progresista. Alfonso XII murió en 1885 y le sucedió su hijo Alfonso XIII, que era un niño. Su madre, María Cristina de Habsburgo, gobernó en su nombre como regente hasta que cumplió 16 años. En 1898, durante la regencia, España perdió sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Se llamó revolución industrial a los cambios en el uso de nuevas técnicas, fuentes de energía y formas de organizar el trabajo que transformaron la sociedad y la economía. La revolución industrial fue posible gracias a la invención de la máquina de vapor y su aplicación a la industria de los transportes. Esto provocó importantes cambios económicos y sociales, pues se pasó de una sociedad basada en la agricultura, la ganadería y la artesanía a otra basada en la producción industrial. A comienzos del siglo XIX, los talleres artesanos empezaron a sustituirse por fábricas, donde los obreros y las obreras trabajaban en cadena con máquinas. Se desarrollaron la industria textil y la siderurgia. Los telares mecánicos fabricaban tejidos a gran velocidad. La máquina de vapor permitió la aparición de medios de transporte más rápidos, seguros y baratos, como el ferrocarril o el barco de vapor. La sociedad del siglo XIX estaba organizada en clases sociales, que son grupos que se distinguen por su nivel de riqueza. La clase alta estaba formada por las personas más ricas. Era la aristocracia y la burguesía. La aristocracia la integraban nobles que habían perdido sus derechos señoriales, pero tenían un gran poder y poseían la mayor parte de las tierras. La burguesía estaba formada principalmente por banqueros, personas propietarias de las fábricas grandes, comerciantes y algunos cargos del Estado. La clase media era un poco numerosa y estaba integrada en muchos grupos diferentes. La clase media rural poseía y trabajaba en sus propias tierras. La clase media urbana la constituían pequeños comerciantes, funcionarios, militares, periodistas, médicos. La clase baja pertenecía a la mayoría de la población, disponían de pocos recursos. La clase baja rural la integraban los campesinos y campesinas que labraban las tierras de otras personas. La clase baja urbana trabajaba en el comercio, el servicio doméstico, el transporte o la industria. Los obreros y obreras de las fábricas tenían jornadas laborables de más de 12 horas.